Laura Anchico, VP of Sales en Embosi, comunicadora social de profesión y emprendedora por vocación. Lleva 13 años liderando equipos comerciales en startups de tecnología y desarrollando productos y marcas con una visión completa que impacta todos los niveles de las compañías de las cuales ha hecho parte. Laura, bienvenida. Soy la vicepresidente de ventas de Bosi. Para quienes no nos conocen, Bosi es una compañía colombiana con presencia en toda América Latina y básicamente lo que hacemos es que utilizamos inteligencia artificial para evolucionar las conversaciones. Eso suena un poco como ciencia de cohetes, pero básicamente lo que nosotros hacemos es que ponemos al servicio de las compañías asistentes virtuales de voz, más conocidos como robots de voz, que utilizan esta inteligencia artificial para interactuar con humanos y poder hacer más eficientes los procesos, en este caso procesos de cobranza. No son grabaciones, son asistentes virtuales que utilizan una voz artificial y que en tiempo real van teniendo una conversación en 2 vías con sus usuarios para mejorar la experiencia. Entonces, el día de hoy hemos preparado una conferencia para ustedes. Esa conferencia, pues lo que busca es contarles cómo con el uso de la tecnología podemos mejorar la experiencia del cliente, pero sobre todo mejorar nuestros indicadores de recuperación de cartera. Entonces, permítanme, les comparto mi pantalla y empezamos. Hoy vamos a ver cómo talento, datos, analítica y tecnología nos ayudan efectivamente a volver mucho más eficientes los procesos de cobranza. Entonces, esta historia, como muchas de las historias que hemos escuchado hablar últimamente, arrancan con la pandemia. Y para poner un poquito de contexto, la pandemia llegó en un momento donde económicamente, tanto a nivel regional como en el mundo entero, estábamos viviendo una debilidad económica. El Producto Interno Bruto de América Latina y del Caribe disminuyó, tuvimos la caída más baja desde la década de los 50. Entonces, pues efectivamente el impacto que la pandemia trajo fue mucho peor de lo que hubiera pasado en un momento diferente. Estas circunstancias, pues todos lo hemos vivido desde distintos puntos de vista, nos afectaron a todos definitivamente, pero particularmente de lo que hoy vamos a hablar, vamos a tocar 3 puntos. Lo primero es que la adopción de herramientas digitales se empezó a volver muchísimo más común. Vimos que el comercio electrónico incrementó, que las personas que antes tenían miedo de comprar por internet lo empezaron a hacer, que empezamos a utilizar muchísimo más los canales digitales y aquellas personas que aún no lo hacían, pues ya se volvió natural por necesidad. También vimos que las empresas se vieron obligadas a reformar la manera en la que operaban. Empecemos por el trabajo remoto. El hecho de que hoy estemos aquí sentados en un evento virtual, pues sucedían antes de la pandemia, pero ahora se volvió lo regular. Y digamos que un dato no menor, es que también aumentó la probabilidad de que muchas personas que se quedaron sin empleo no tuvieran solvencia económica para pagar sus obligaciones económicas. Entonces, digamos que esto definitivamente nos puso en un panorama que posiblemente no teníamos contemplado y digamos que a partir de ahí se generó una nueva realidad que exigió una nueva forma de recuperar la cartera. Esta vez, recuperar la cartera de una manera mucho más inteligente. ¿Esto por qué? Porque efectivamente nos estamos enfrentando a una nueva realidad y es una nueva realidad donde el consumidor, pues digamos que no controlaba todo lo que estaba pasando, tuvo que adquirir nuevos hábitos y efectivamente eso implica que si el consumidor cambió la manera en la que nosotros abordamos al usuario, también tiene que cambiar. Lo otro es que evidentemente esto abre una posibilidad para que utilicemos este tipo de tecnologías y que la inteligencia conversacional se convierta en una herramienta transversal que nos ayude a hacer ese proceso de recuperación de cartera de una manera mucho más eficiente. Este es un concepto que cuando hablamos de inteligencia artificial, todos hemos escuchado en algún momento hablar de la inteligencia artificial, pero es muy difícil para algunas personas entender eso
cómo se come, qué significa realmente. Y lo que nosotros queremos mostrarles un poco el día de hoy es cuál es esa visión que nosotros tenemos desde OSI acerca de cómo deberían hacerse los procesos de cobranza utilizando efectivamente la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de 3 aprendizajes que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años y que les van a ayudar a ustedes a adaptarse en esta nueva normalidad, pero más allá de adaptarse, que es súper importante, es que ustedes puedan encontrar también una reducción de costos, una reducción de tiempos, pero no menor, una mejora sustancial en la experiencia de sus clientes. Esos logos que ustedes ven ahí son algunos de los clientes con los que nosotros hoy trabajamos. Tenemos casas de cobranza, pero también tenemos compañías de financiamiento que digamos que hacen ese proceso de recuperación de cartera. Y un dato importante es que nosotros anualmente estamos generando ahorros por más de $350,000 en algunos de nuestros clientes, obviamente dependiendo de la edad de la cartera, dependiendo de cuál es la cartera que gestionan a través de nuestra herramienta. Y digamos que básicamente ahí vemos diferentes números, pero ese dato de $350,000 que les estamos dando es un dato bastante relevante de algunos de nuestros clientes. Estos aprendizajes entonces se basan en 3 cosas. Lo primero es que cuando utilizan ustedes una herramienta como esta, ustedes van a poder actualizar de manera permanente el perfil de sus clientes. ¿Qué pasa? Que hemos visto que el perfil del usuario, cuando le estamos otorgando un crédito, puede cambiar. Por eso muchas veces se habla de que la gestión de la cartera arranca desde la originación del crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le otorgo el crédito a alguien, esa persona tiene un perfil, pero en la medida en la que va avanzando en su deuda, ese perfil puede cambiar porque se quedó sin empleo o porque cambió de empleo y ahora gana más. Entonces puedo profundizar en el portafolio de servicios que tengo para ofrecerle. Si eventualmente tiene una dificultad económica, antes de castigarlo debería ofrecerle una refinanciación o un alivio o una reestructuración en su deuda. Entonces, digamos que esa posibilidad de poder actualizar de manera permanente el perfil de sus clientes se convierte en una tarea súper estratégica para tener una cartera mucho más sana, pero también para conocer mejor a sus clientes y hacer un mejor proceso de recuperación de cartera o en su defecto de poderle vender nuevos productos. Bueno, el segundo aprendizaje que tuvimos es que es necesario segmentar a los clientes porque esto es clave en la ecuación de hacer más eficiente el proceso de recuperación de la cartera. ¿A qué nos referimos con esto? A que en la medida en que ustedes tengan mejor segmentadas sus bases de datos, y esto sumado al punto que vimos anteriormente, que es que tanto conocen ustedes a sus clientes, van a poder entender cuáles son las mejores herramientas para poder gestionar esa cartera y entender en qué casos es más eficiente automatizarlo con un asistente virtual como Lili, por ejemplo, o en qué momentos es necesario mandar un mensaje de texto o mandar un correo electrónico o cuándo realmente esa gestión debe ser realizada por un agente humano. Y ahí les pongo un ejemplo. Yo puedo llamar a hacer cobranza preventiva con un agente virtual porque la persona todavía no ha entrado en mora, entonces ahí es mucho más barato utilizar este tipo de tecnologías porque alcanzo a más personas en menos tiempo por menos costo, pero si lo que yo necesito es llamar a hacer un cobro de cartera castigada, pues es poco probable que una persona haga un acuerdo de pago con un robot si no ha hecho un acuerdo de pago antes con una persona. Entonces, de eso se trata la segmentación de los clientes. El tercer aprendizaje que tuvimos es que la cobranza también es una venta y es que debemos entender ese proceso de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Hacer, por ejemplo, llamadas de bienvenida. Una vez le otorgamos el crédito al cliente y preguntarle, por ejemplo, en qué horario prefiere que lo contactemos o a través de qué canal quisiera que nos comunicáramos con él. Eso nos permitiría decirle, por ejemplo, que un asistente virtual lo va a estar contactando a lo largo del crédito que está utilizando para que tenga más apertura cuando un asistente virtual sea quien le haga la llamada. Educar al cliente financieramente o conocer las razones por las que no ha realizado su pago. A veces las personas se sienten más cómodos de contarle a un robot que se quedaron sin empleo, que contárselo a una persona, pues porque nos toca mostrarnos vulnerable. Entonces, esto son algunas acciones que nos permiten también ver la cobranza como no solamente como una venta, sino también como un proceso más humano en el que intentamos ir un poco más allá con los clientes.
Y digamos que aparte de esos 3 aprendizajes, que es lo más importante que les queríamos contar hoy, les tenemos una ñapa. Y esta ñapa es básicamente temas importantes del uso de este tipo de tecnologías. Y es muy importante tener en cuenta que la tecnología no reemplaza a seres humanos. Lo que nosotros buscamos en Bosi es que ustedes puedan automatizar con tecnología y con asistentes virtuales de voz todas aquellas tareas en las que el humano no genera valor, tareas que son repetitivas, operativas, que hay que contactar efectivamente a muchas personas en muy poco tiempo, para hacer consultas que pueden ser complejas, pero también en etapas, por ejemplo, de cobranza preventiva son tareas muy básicas, y generar y poner al usuario o al humano, al agente humano, en aquellas tareas donde sí realmente se genera valor, como el ejemplo que veíamos ahora, donde tengo una cartera castigada y necesito hacer un proceso de negociación con el humano. Eh, lo otro que les queremos contar acá es que es importante utilizar la tecnología para reinventar este proceso, para potenciar el recurso humano y para poder que ustedes se concentren en su cliente. Esto les va a permitir aumentar tasas de contactabilidad, lograr más acuerdos de pago, mejorar considerablemente los indicadores de gestión, y que de esa manera ustedes se puedan enfocar efectivamente en prestarle un mejor servicio a sus clientes. Las malas experiencias definitivamente alejan a los clientes más rápido de lo que pensamos. Según un reporte de Pricewaterhouse, 1 de cada 3 clientes va a dejar una marca que ama después de que tenga solamente una experiencia negativa. Este año, después de todo lo que vivimos en la pandemia, la experiencia del consumidor sobrepasa el precio y el producto. Digamos que aquí el cliente cada vez valora más el servicio y efectivamente tener calidad. Y adicionalmente que el 86% de los consumidores están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia de usuario. Entonces no nos olvidemos de que ese proceso de cobranza al final es un contacto con el cliente, por lo tanto ahí también necesitamos generar una experiencia. También maximizar la efectividad y la eficiencia de la gestión de cobros a través de las plataformas tecnológicas de las que hoy disponemos. Los asistentes virtuales de voz son efectivamente una de estas herramientas que hemos visto y se los mostrábamos ahora con los números iniciales. Genera no solamente muchísimos ahorros, sino que adicionalmente eleva sustancialmente los resultados. Así que, pues, básicamente aquí la invitación es que ustedes empiecen a experimentar, que se atrevan a probar. Este tipo de herramientas permiten hacer A/B testing, entender en qué tipos de segmentos la cartera, la recuperación de la cartera efectivamente se incrementa con el uso de estas tecnologías y donde definitivamente no. Y por último, este es un pequeño test para que ustedes puedan entender en qué punto están, y es qué están haciendo ustedes para optimizar y mejorar el proceso de cobranza. Entonces aquí preguntas que es importante hacerse es si ustedes lo están haciendo o no. Por ejemplo, que también están segmentando a sus clientes y y de qué se trata esa segmentación. Voy mucho más allá de simplemente edad, género y estrato socioeconómico. Estoy utilizando nuevas tecnologías para hacer más eficiente este proceso. Estoy optimizando mis procesos de cobro con distintas herramientas, y estoy en la capacidad o estoy ubicando a las personas donde realmente generan más valor. Digamos que esas son algunas de las preguntas que nos gustaría que ustedes se hagan para entender si efectivamente están listos para empezar a explorar este tipo de herramientas y alternativas. Entonces, para mí fue un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Les agradezco muchísimo de nuevo a Ciclo de Riesgo por esta invitación, a ustedes por quedarse hasta el final escuchando esta conferencia que teníamos hoy para darles. Y pues nada, la invitación es a que se arriesguen, a que experimenten, a que exploren. Yo sé que a veces este tipo de tecnologías abruman un poco cuando se desconoce, pero pues nada, hay compañías como vos y que estamos dispuestos a acompañarlos en ese proceso, no solamente de entregarles una herramienta, sino de enseñarles cómo pueden hacer un mejor uso y sacar el mayor provecho de este tipo de herramientas. Así que muchísimas gracias
creo que hay una pregunta del público, entonces me gustaría escuchar qué dudas tienen acerca de lo que les conté. Laura, muy interesante tu intervención. Tenemos una pregunta del público. Cuéntanos, Laura, ¿qué consejos le darías a todos aquellos que buscan abrirle las puertas a este tipo de soluciones de avanzada, pero trabajan en organizaciones bastante tradicionales que no se atreven a dar ese paso? Esa es una pregunta súper interesante. Digamos que es con lo que nos enfrentamos todos los días, porque es como hace unos años en el comercio electrónico a la gente le decían que el comercio electrónico era una realidad y todavía en el 2010 había personas que decían no, a la gente no le gusta comprar por internet y hoy 10 años más tarde vemos que efectivamente el comercio electrónico es una realidad. Nosotros hoy estamos exactamente en el mismo punto y es diciéndole a las personas hay que usar este tipo de tecnologías porque es ya una realidad. Más del 51% de las personas que tienen un smartphone utilizan su asistente virtual para distintas tareas. Entonces, cada vez las personas están mucho más habituadas a hablar con asistentes virtuales y por qué no aprovechar esta tecnología, este cambio en el comportamiento de los humanos para sacar el mejor provecho para nuestras empresas y en este caso para la recuperación de cartera. Entonces, después de hacer como ese panorama de en qué estamos, yo creo que lo más importante es entender que hay que tomar el riesgo y hay que empezar a probar. Hay compañías que son bastante temerarias, por decirlo de alguna manera, y que cuando arrancan a trabajar con nosotros lo hacen con toda y dicen, confiamos plenamente en ustedes y empezamos a trabajar de la mano. Y se abarcan proyectos que desde el inicio son proyectos bastante robustos. Hay otras compañías que son un poco más cuidadosas, más cautelosas, y ahí la mejor forma de empezar es con un proyecto por fases. Entonces, ¿dónde es la parte del proceso de cobranza en el que menos fricción yo generaría con un usuario, que al final es el centro de la experiencia y no podemos olvidarnos nunca de que desde ahí parte todo? Entonces podemos arrancar con procesos mucho más simples, como por ejemplo esa automatización de la cobranza preventiva o de la mora temprana, donde es menos probable que se genere fricción con el cliente, pero definitivamente lo más importante es que la organización de principio a fin esté convencida de que la transformación digital es mucho más que adquirir una tecnología. Necesitamos que sí, tomen la decisión de adquirir la tecnología, pero más importante que eso es el cambio de mindset. Y pues entender que efectivamente es vital encontrar un aliado que los acompañe en ese proceso, que no solamente les entregue una herramienta para que ustedes después miren cómo la gestionan, sino que los acompañe en el proceso y los vaya llevando de la mano mientras ustedes van adquiriendo esa madurez, porque evidentemente solos es mucho más complejo, la curva de aprendizaje les va a doler muchísimo más, entonces es vital contar con alguien que los acompañe en ese proceso de la mano. Digamos que esa es la forma en la que nosotros lo hacemos con nuestros clientes y le sugerimos a las empresas siempre que lo hagan. Muchísimas gracias, Beatriz, y a todo el equipo de Ciclo de Riesgo por la invitación a este evento. Espero que se hayan llevado cosas muy interesantes y pues nada, la invitación nuevamente a que tomen el riesgo de empezar a utilizar la tecnología para mejorar sus procesos. Muchas gracias de nuevo por el tiempo.